básicamente esa fue la forma en la cual el estafilococo, después de que se crea un antibiótico que es resistente a sus enzimas. Entonces dice, bueno, como no puedo combatir con ella, voy a alterar mi sitio de acción para que el antibiótico no me reconozca. Y es así como altera sus PDP con la mutación, el MEC2, ¿no? Y la mutación de esta PDP2A, que cambia su estructura, lo que hace que la penicilina resistente a penicilinasa no pueda reconocerlo. Y es por ende de que en los MARSA, que son resistentes a penicilina, cacilina, diclofenac, no puede actuar este medicamento porque su sitio de acción ha modificado. Y entonces acá se suele utilizar otros medicamentos como los glicopéptidos, que actúan a otro nivel. Reacciones adversas, y dentro de estas, todos los antibióticos producen reacciones adversas, y dentro de estas pueden tener reacciones de hipersensibilidad, reacciones tóxicas, entre otras. Las más frecuentes en lo que es los beta-lactámicos van a ser las dermatológicas, y entre ellas las urticarias, las reacciones escarlatiformes, las morbiliformes, las vesiculares, las ampullares, las purpúricas. Pero también puede haber reacciones anafilácticas que suelen presentarse con mayor frecuencia dentro de los primeros 30 minutos después de la exposición al antibiótico. También puede haber anemia hemolítica como parte de una reacción hematológica tóxica a estos antibióticos. Entonces, las RAM pueden presentarse hasta 72 horas después del contacto con el antibiótico. Es por eso de que un paciente del cual no tenemos historial de reacciones adversas a penicilinas o a beta-lactámicos, tenemos que observarlo cercanamente. Y dentro de las penicilinas se crean posteriormente para poder luchar contra estas beta-lactamasas que habían creado los gram negativos, inhibidores de beta-lactamasa. Estos inhibidores de beta-lactamasa lo que hacían eran poder potenciar el efecto de estas penicilinas e incrementar su espectro de acción. Ya cubría estafilococos, con esto ya podemos cubrir gonococo, Haemophilus, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, y estos inhibidores de beta-lactamasa pueden ser tanto reversibles como irreversibles. Los que nos importan son los irreversibles porque son los que van a tener mejor efecto, y estos son el ácido clavulámico, el sulbactam y el tazobactam, que asociados a aminopenicilinas, a carboxipenicilinas o a ureidopenicilinas van a generar un mejor y mayor espectro antibacteriano de estos antibióticos. Tenemos la amoxicilina con Moraxella, entonces tenemos la amoxicilina con ácido clavulámico, que ya cubre otros gérmenes como neumococo, Haemophilus, Moraxella, estreptococos, anaerobios bucales, porque recordemos que la amoxi y ácido clavulámico ya amplía su espectro de acción. Antes no cubría anaerobios, ahora sí cubre, y cubre anaerobios bucales como Prevotella, ¿no? Enterobacterias, cagmacitofagas, que es propio de la mucosa del perro cuando te muerde, enterococos, anaerobios abdominales como el Fragilis, Clostridium, estafilococo. Y la ampicsulbactam ya suele cubrir neumococo, Haemophilus, Moraxella, estreptococos, anaerobios bucales, enterobacterias, entre otros. Ahora pasamos al siguiente tema, que son las cefalosporinas. Dentro de las cefalosporinas, como segunda familia de estos beta-lactámicos, vamos a tener que se crean generaciones distintas. Después de que se crean las penicilinas y se ve de que su acción básicamente era sobre gram positivos, entonces se dice, tenemos que crear medicamentos que empiecen a actuar también sobre gram negativos.
los gram negativos son los gérmenes más asociados al shock por la presencia del lipopolisacárido. Entonces tenemos que crear antibióticos que puedan luchar contra esos gram negativos. Entonces la primera que se hace es crear estas cefalosporinas de primera generación que ya cubren gram positivos, cubre estreptococo, cubre poco estafilococo, pero los sensibles a meticilina, pero ya cubre algunos gram negativos. Ya cubre E. coli, ya cubre Klebsiella, ya cubre Proteus. Dentro de estos tenemos la cefalexina, la cefradina, el cefadroxil, y dentro de los parenterales tenemos la cefazolina, la cefalotina y la cefadrina. Dentro de la segunda generación de cefalosporinas se crean dos: las cefalosporinas propiamente dichas y las cefamicinas. ¿Cuál era la diferencia? Que las cefamicinas, como la cefauxictina, sí cubrían anaerobios, pero cubrían algunos, no todos, ¿no? Los bacillus no fragilis o los bacteroides no fragilis sí los cubría. Cubría algunos clostridiums, pero básicamente lo que cubría era gérmenes aerobios y aumentaba su potencia sobre gram negativos. Aquí tenemos el cefaclor, tenemos la cefuroxima, que son como principales protagonistas de esas cefalosporinas de segunda generación. Recordemos que la cefuroxima es un medicamento que puede incluso atravesar a dosis altas las barreras hematoencefálica. Se usa actualmente como terapia para gérmenes de vías respiratorias altas, se puede usar para cuadros de neumonía, para infecciones urinarias, etc. Y después de esto se sigue ampliando, se sigue pensando más en gram negativos y se empieza a cubrir gérmenes como la pseudomonas. Y tenemos las cefalosporinas de tercera generación. La cefixima y el cefdivir son sus representantes por vía oral. Y por vía parenteral tenemos a cuatro. Las no antipseudomónicas, o sea, las que no cubren pseudomona, son la ceftriaxona y la cefotaxima. Y las que sí cubren pseudomona, tenemos la ceftazidima y la cefoperazona. Posteriormente a esto se crean las de cuarta generación, la cefepima, el cefpirome. Tenemos ya cefalosporinas acá que cubren pseudomonas resistentes, puede cubrir algunas estreptococos, ¿no? Amplía más su rango a gram negativos. Pero ya con las cefalosporinas de quinta generación volvemos nuevamente a cubrir gérmenes gram positivos, y el ceftobiprole y la ceftarolina cubren estafilococos marsa, cubren estreptococos penicilino resistentes, cubren pseudomonas, cubren anaerobios, es decir, tienen un muy amplio espectro. La farmacocinética básicamente de las cefalosporinas, dentro de ellas, para poder conocer la absorción, es mejor con el estómago vacío en todas las cefalosporinas, excepto la cefuroxima, que es mejor con el estómago lleno. Ninguna de la primera generación atraviesa la barrera hematoencefálica, ni ninguna barrera, porque no tienen buena afinidad por las zonas lipofílicas, es decir, no atraviesan próstata, no llegan bien al ojo y no atraviesan barrera hematoencefálica. Pero la cefuroxima sí lo hace. Su metabolismo básicamente renal, excepto la ceftriaxona, que es un metabolismo dual y se excreta también dualmente, en iguales proporciones tanto a nivel hepático como a nivel renal. Y la cefoperazona básicamente a nivel hepático biliar y por las heces. El imipenen, los carbapenens son tal vez los betalactámicos que tienen el mejor espectro de todos ellos. Claro, después lo que son las ureidopenicilinas asociadas a inhibidores de beta-lactamasa. Dentro de ello tenemos el imipenen, el meropenem, el ertapenem y, que no aparece acá, el doripenem. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, el imipenen y el meropenem cubren muy bien pseudomonas. El ertapenem cubre gram negativos, pero no cubre pseudomonas. Y el doripenem es el que mejor de los dos, imipenen y meropenem, cubre pseudomonas. El imipenen, si bien es cierto, tiene acción sobre gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, etc., pero tiene mejor potencia sobre gram positivos.
siempre tiene que asociarse a cilastatina para inhibir el efecto renal que puede darse por la enzima renal, que es la dihidropeptidasa 1, que al unirse al impenén produce sustancias tóxicas que pueden depositarse en los túbulos renales y causar falla renal tubular. Entonces, por eso que se junta el impenén con la cilastatina para evitar ese efecto. El meropenem es un medicamento que actualmente se usa, es la primera opción en pacientes que tienen gérmenes beta-lactamasas de espectro extendido, cursa muy bien la barrera hematoencefálica y el espectro va a tener una capacidad de penetrar purinas negativos, gran afinidad por las PDP, excelente resistencia a beta-lactamasas y un efecto postantibiótico amplio. Los monobactam, como el Astronan, es un medicamento que tiene un espectro limitado, para negativos aerobios, pero sí cubre pseudomonas, pero solamente la originosa, no cubre otra especie de pseudomona. Tiene una característica importante, que es que si una persona es alérgica a las beta-lactamasas o a los beta-lactámicos, el Astronan tiene una composición distinta. Quiere decir que en pacientes con alergia a beta-lactámicos pueden utilizar Astronan. Y es más, se promueve eso en algunas guías como la de neumonía, en las cuales en pacientes que son sensibles a penicilina o a beta-lactámicos se puede usar Astronan para cubrir negativos y pseudomonas. Pasemos ahora a revisar los antibióticos que actúan a nivel de los ribosomas 30S. Y aquí recordemos que tenemos dos, los aminoglicósidos y las tetraciclinas. Comencemos con los aminoglicósidos. Los aminoglicósidos, básicamente su mecanismo de acción va a consistir en inhibir la síntesis proteica y de ácidos nucleicos a nivel de la subunidad 30S. ¿Cómo hace eso? A nivel del ARN mensajero. Bloquea el inicio de la síntesis de proteínas, bloquea la traducción adicional y origina terminación prematura e incorpora aminoácidos incorrectos a estas cadenas de codones. Esta es la razón por la cual los aminoglicósidos son bactericidas, porque crea cadenas erróneas, crea lecturas erróneas. No solamente evita la normal traducción del ARN mensajero, sino que también asociado a eso produce lecturas erróneas que va a producir consigo una alteración en el ADN de la bacteria y con ello su lisis y su efecto bactericida. El espectro básicamente son gram negativos aerobios, enterobacterias, cubre muy bien pseudomonas y cubre muy bien enterococo.